Hola, bienvenido a mi clase. Me llamo Vivek, soy de la India, soy profesor de español e inglés. Y hoy yo voy a explicar la diferencia entre ese y aquel en afirmativo, negativo y interrogativos en brevemente. Por favor, lo compartes con tus amigos, suscríbete a mi canal y mira todo el vídeo. Vamos a aprender. Este es un árbol. This is a tree. Este es un árbol. This is a tree. Y este es un perro. This is a dog. Este es un sofá. This is a sofa. Este es un gato. This is a cat. En afirmativos, pronombres, this, la conjugación del verbo es, is y un objeto. Este es un árbol. This is a tree. Y cualquier objeto, por ejemplo, perro, sofá, gato y cualquier cosa. Perro es dog, sofá es sofá y gato es cat. Este se significa es cuando podemos tocar una cosa o un objeto. Pues usamos este o en inglés this. This en inglés y este en español. Cuando podemos tocar una cosa o podemos tocar un objeto. Y ese se significa es that, cuando no podemos tocar una cosa, poco más lejos. Por ejemplo, ese es un tigre. Ese es un tigre. That is a tiger. Ese es un libro. That is a book. Ese es un cuaderno. That is a notebook. Por ejemplo, ese y that. No podemos tocar una cosa o un objeto. Y en inglés también no podemos tocar una cosa o un objeto, pues usamos that. Pues ese is that. La conjugación del verbo es and is. Un tigre, a tiger. Aquí un objeto. Por ejemplo, un libro no podemos tocar, cuando no podemos tocar un libro, pues yo hablaré, that is a book. Y cuando yo toco un libro, pues this is a book. Pues libro, book y cuaderno es notebook. Y aquel. Ahora podemos ver, aquel es un edificio. Pero en inglés, that. That is a building. Aquí también usamos that y aquí también usamos that. Porque en inglés usamos solo that para ese y aquel. Pero en español usamos diferente palabra, aquel y ese. Porque usamos aquel y ese actualmente cuando usamos aquel para más lejos. Para más lejos. Por eso yo escribo aquí, aquel es un edificio. That is a building. Aquel es that. La conjugación del verbo es un objeto. Cualquier cosa. Aquel es un edificio. Aquel es un mercado. Mercado es market. Aquel es un parque, park. En español y en inglés, en español poco más complicado que inglés, porque en español tiene género y en inglés no tiene género en pronombres. Aquí usamos este para masculino, pero para femenina usamos esta. Y ese, esa. Aquel, aquella. Ahora podemos ver negativo. Por ejemplo,
Este no es un móvil o celular, depende de su país. Este no es un móvil. This is not a mobile. Este no es un despacho. This is not a office. Actualmente en español y en inglés poco diferente. Y la diferencia es, podemos ver, no es un móvil. Pronombre this, este, y pronombre es this en inglés. Y aquí podemos ver, no usamos antes de la conjugación del verbo. Por ejemplo, aquí, no y es. Pero en inglés, is and not. En español no usamos siempre antes de la conjugación del verbo, pero en inglés siempre usamos después del verbo. Por ejemplo, aquí, no es. No aquí y es aquí. Y un objeto, un móvil o un celular y mobile. Solo en español y en inglés en negativo no usamos, en español no usamos verbo y en inglés verbo no. Podemos ver aquí. Aquí verbo primero y después del no, not. Y en español no primero, verbo después. Y aquí también este no y aquí es y un móvil. Y por otra cosa también, this is not a office. Este no es un despacho. Y aquí, ese no es un perro. Ese no es un gato, ese no es un árbol, ese no es un libro. Y en inglés, that is not a dog, that is not a cat, that is not a tree, that is not a book. Depende de su vocabulario. Por eso, por favor, mejorar su vocabulario en inglés o en español también. Pero acá, ese is that, no podemos tocarlo. No y verbo. Y un objeto. Y gato, a cat, árbol, a tree, árbol aquí. A book, libro. Por eso, aquel más lejos para más lejos, más lejos. Aquel no es un edificio. That is not a building. Aquel. Y misma cosa. No después, pero primero es verbo. No, aquel no es un edificio. That is not a building. Y un objeto. Jardín, garden. Y hospital, hospital. Pues en negativo, solo en español no usamos antes del verbo y en inglés usamos después del verbo. Aquí. Podemos escribir en un cuaderno para recordarlo. Y ahora podemos ver interrogativos. Y aquí, este es un perro o un gato. Pero yo escribo en inglés, is this a dog or a cat? Podemos ver, este es un perro o un gato. Pero en inglés, is this a dog? Siempre usamos verbos o la conjugación del verbo primero en interrogativos en inglés. Por eso yo escribo aquí is y pronombre después, this. Is this y un objeto, a dog. O es or y un gato, a cat. This is a question. This is a question about dog or cat. Este es un perro o un gato. Y otra, ese es un chocolate o un caramelo. También es pregunta, pues siempre is
y that. ¿Por qué usamos ese? No podemos tocarlo. Por eso, is and that, un chocolate, a chocolate, o a candy. Pues, is that a chocolate or candy? Is that a chocolate or a candy? ¿Ese es un chocolate o un caramelo? Esa es pregunta. Y otra pregunta es, ¿aquel es un hospital o un banco? Podemos ver en inglés, es misma regla. Aquel es un hospital o un banco. Y en inglés, is. Is and that. Un hospital, a hospital, or un banco, a bank. Siempre usamos en interrogativos en español así, pero en inglés solo así. Y la regla es para interrogativos en inglés, en español, primero pronombres, y pues verbos. Pero en inglés, verbos y pronombres. Y ese es español y ese es inglés. Muchas gracias, amigos. Si tienen algunas dudas, algunas preguntas, por favor déjame un comentario. Nos vemos. Adiós.